Y listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del Coloquio de Matemáticas de la Universidad de los Andes. Para mí es un placer presentarles hoy a la profesora Clara Aldana. Ella es profesora de la Universidad del Norte en Barranquilla y nos va a contar sobre determinantes de laplacianos en superficies y fórmulas de Polyakov. Entonces, gracias Clara por aceptar la invitación. La pantalla es toda tuya y adelante. Bueno, muchas gracias Darío por invitarme a dar esta charla acá en el Coloquio de Matemáticas de la Universidad de los Andes. Es un placer estar acá. Entonces, bueno, voy a empezar ahora con mi charla. Bueno, voy a hablar como dice acá. Si alguien no entiende algo, por favor, interrúmpanme y pregúntenme. Pues estaré contenta de explicar lo que sea. Entonces, bueno, acá tenemos determinantes de laplacianos en superficies y fórmulas de Polyakov. Esto es trabajo en conjunto con Klaus Kirsten y con Julie Rowlett. Klaus está en Baylor University en Texas y Julie está en la Universidad de Göteborg en Suecia. Esto está disponible en Archive. Listo, entonces, bueno, voy a comenzar. Ahora no sé cómo pasar de vamos a ver, ahí ya pasó. Acá, así es. Bueno, entonces primero voy a hacer, bueno, las diapositivas están en inglés, pero voy a hablar en español. Voy a hacer una introducción de los conceptos básicos, después voy a hablar de unos resultados clásicos en superficies compactas, después voy a hablar de las fórmulas para superficies con singularidades cónicas, o como dice acá, singularidades cónicas en 2 dimensiones para cubrir todos los casos que consideramos. Y también voy a dar una fórmula para la derivada logarítmica del determinante del laplaciano y para el laplaciano en conos y sectores angulares. Entonces, bueno, esa es como la idea de la charla. Entonces voy a comenzar con el operador de Laplace en una variedad compacta. Entonces, bueno, aquí tenemos una variedad riemanniana compacta de dimensión n en general, ¿cierto? Entonces acá tenemos pues nuestra variedad, acá está la métrica riemanniana escrita en coordenadas, entonces a cada espacio tangente le asociamos una métrica, pues un producto interno, y asociado a la métrica tenemos el operador de Laplace definido sobre funciones, y tomamos la extensión de Dirichlet. Porque, ay, perdón, ¿qué pasó acá? Porque si tenemos frontera, no hay una extensión única, hay que decir qué extensión toma uno, entonces tomamos la de Dirichlet. Si no hay frontera, pues no necesitamos tomar ninguna extensión, el operador es esencialmente autodefinido. Y bueno, acá tenemos el laplaciano está definido como menos la divergencia del gradiente, y lo podemos también escribir en coordenadas, y acá pues acá aparecen las segundas derivadas de la función, y acá tenemos los coeficientes inversos de la métrica. Esa es la primera parte, los otros son coeficientes de orden inferior. Este operador de Laplace definido sobre funciones en la variedad, pues va a tener, por su extensión, tiene un dominio y es un operador cerrado. Acá le podemos calcular el espectro. Entonces, el espectro del laplaciano resulta ser espectro solamente discreto y es un conjunto de valores propios que los denotamos con lambda j, que pues puede empezar en 0. Entonces, si la variedad tiene frontera, 0 no es un valor propio, el primer valor propio es puramente positivo, pero si la variedad tiene frontera y tenemos la extensión de Dirichlet, pues 0 no es un valor propio. Si 0 no es un valor propio, pues si no tiene frontera, 0 sí es un valor propio. Entonces, bueno, es una sucesión de valores propios que va convergiendo hacia el infinito. Pues crece. Y de hecho se sabe cómo crece esta sucesión, se crece siguiendo una ley que se llama la ley de Weil, que no escribe en este momento, pero pues sabemos sobre este aspecto, cómo se comporta al infinito. Entonces acá tenemos un ejemplo, que es si tenemos un tambor, es simplemente un disco en el plano R2,
Entonces, si tenemos este disco, okay. Si tenemos este disco, entonces, pues tenemos simplemente R2 con un disco ahí, y, bueno, digo, tenemos el disco en R2, perdón, y tenemos el laplaciano en coordenadas polares. Entonces, el laplaciano en coordenadas polares, bueno, acá tenemos frontera, entonces, pues ponemos la condición de Dirichlet en la frontera, que es que la función se haga cero en la frontera. Y el laplaciano en coordenadas polares, pues tiene esta forma, simplemente es lo que ustedes conocen de cálculo 3. Entonces, acá podemos calcular el espectro del laplaciano, haciendo pues separación de variables, y acá nos va a dar que el espectro del laplaciano de Dirichlet está dado por una doble sucesión de números. Entonces, acá tenemos, por un lado tenemos las funciones de Bessel, ¿cierto? La función J0 de Bessel, y tenemos los ceros de la función 0 de Bessel, dividido el radio del círculo al cuadrado. Con estos valores al cuadrado, dividido el radio del círculo al cuadrado. Y después tenemos la función J de Bessel, la Jn de Bessel, mayor o igual que 1. Y tenemos que los valores propios van a ser los ceros de esta función, los ceros distintos de 0, de esta función al cuadrado dividido r al cuadrado. Estos van a tener multiplicidad de 2. Entonces, pues, eso se sabe, se conoce. Entonces, es simplemente un ejemplo de lo que pasa para el disco en R2. Podemos pues, calcular esto explícitamente. Entonces, lo que queremos hacer ahora es definir el determinante del laplaciano para cualquier laplaciano en una variedad compacta. ¿Hay hasta acá alguna pregunta? No, de mi parte. No sé si alguien más tiene preguntas. Ok, entonces, bueno, para definir el determinante del laplaciano, entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos definir como una generalización de un producto de números infinitos que van hacia el infinito. Entonces, pues hay que regularizarlos de cierta forma, no podemos definirlo directamente, pues porque nos va a dar algo divergente, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a usar el operador del calor y la ecuación del calor. Entonces, bueno, recordemos acá, tenemos una variedad riemanniana. El operador del calor es el operador que nos va a dar las soluciones a la ecuación del calor. Entonces, acá la ecuación del calor es la derivada con respecto al tiempo, más el laplaciano, entonces es una función igual a 0. Acá tenemos el problema de valor inicial, entonces en el instante inicial tenemos que, pues, la solución pues, va a tener una función dada f de z, y en la frontera se va a anular, condición de Dirichlet en la frontera. Esto lo tomamos para t mayor que 0. Entonces, este operador que nos da las soluciones a esta ecuación del calor, lo podemos escribir actuando sobre funciones por medio del núcleo del calor, que es el heat kernel. Entonces, esta solución va a estar dada, pues escribe acá, este es el operador actuando sobre una función, e integramos el núcleo del calor contra la función que es el valor inicial con la variable z', y esto nos da una variable z, es un núcleo integral. Entonces, bueno, este es el núcleo del calor que está asociado al operador del calor. Entonces, si nuestra variedad es compacta, este operador del calor resulta ser tracial, es decir, tiene una traza cuando yo tomo la suma sobre todos los valores propios de la ecuación, bueno, de E a la menos T lambda J, ¿cierto? Que representa el operador del calor, esto es por el teorema espectral. Voy a tener, pues, que esta serie converge para todo T mayor que 0. Y además, esto va a ser igual al núcleo del calor integrado sobre la diagonal de la variedad. Entonces, esta es la traza del calor. Y bueno, y si ustedes notan acá, cuando T va a 0, estos valores E a la menos T, lambda J van a ser positivos. Esto va a 0 y la exponencial va a 1. Entonces, esto también va a ser divergente. Entonces, hay una divergencia cuando T va a 0 de esta traza del calor, que es importante. Bueno, y acá pues tengo un ejemplo que es simplemente el núcleo del calor en Rn. Entonces, en Rn tenemos pues 3 variables, P, X y Y.
y pues tiene esta expresión, ¿sí? Va a ser 1 sobre 4t elevado a la n medios. Acá tenemos pues exponencial de la diferencia entre x y al cuadrado sobre 4t. Esto pues solamente se entiende como una distribución. Listo, entonces esto saltó solo acá. Bueno, entonces usando la traza del operador del calor podemos definir el determinante del operador de Laplace utilizando la función de renormalización z. Entonces esto fue primero definido por Frey y Singer no escribí el año, creo que era en los 70s, y definieron pues el determinante del operador de Laplace. Entonces, primero que todo, tenemos acá para S con valor complejo, ¿cierto? Y con parte real mayor que n medios, pues vamos a tener que la función espectral z se define como la suma sobre todos los valores propios de, pues, de lambda j a la menos s. Los valores propios estrictamente mayores que 0, tenemos que sacar el 0 si está ahí. Y esto, pues utilizando una transformada de Mellin, nos da esta fórmula, que es 1 sobre gamma de S, la función gamma, y tenemos la integral entre 0 e infinito de la traza, pues de este operador. Este es el operador del calor menos la proyección sobre el kernel. Si hay kernel, o sea, si hay funciones propias asociadas al valor propio 0, está acá, ¿cierto? Y si no lo hay, pues esto no aparece, esta parte sale. Este es el caso más general. Acá tenemos por t a la s-1 de t. Entonces tenemos esta expresión para la función espectral z. Esta es una forma de hacerlo. Sí, hay otras formas de hacerlo, pero esta es una forma de hacerlo. Entonces ahora, como les dije anteriormente, esta traza diverge cuando t va a 0 y diverge exactamente de esta forma. Esta forma es muy precisa como se puede calcular y estos coeficientes pues, también tienen relación con la geometría. Y usando esta expansión asintótica y reemplazando aquí en esta expresión, vemos que esta función que inicialmente estaba definida y que converge para la parte real de S mayor que n medios, se puede extender meromórficamente al plano complejo y esta extensión resulta ser regular en S igual a 0. Entonces, usando esto podemos tener eso, ¿verdad? Y podemos definir el determinante del operador de Laplace como pues la exponencial de menos la derivada de esta función, pues de la extensión meromorfa de esta función en 0, pues que en 0 es regular, en 0 es holomorfa. Entonces, esta es la definición del determinante del Laplaciano. Y lo que es importante es que esto pues generaliza, esta fórmula realmente generaliza el determinante de una matriz simétrica positiva, simplemente tomando el producto de los valores propios. Esto, si uno hace el cálculo, es exactamente esto, ¿cierto? Es la exponencial menos la derivada con respecto a S de la suma de lambda j a la menos S evaluada en S igual a 0. Entonces, esta es una fórmula de renormalizar y obtener un número, o sea, realmente se obtiene un número a partir de todo este proceso que nos da el determinante del Laplaciano. Es interesante, pero pues es una forma rara, ¿cierto? No va a ser fácil de calcular porque lo obtenemos a través de una extensión meromorfa de una función y no sabemos realmente cómo va a lucir en general. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo es el más sencillo de todos. Es si uno tiene pues una cuerda con los puntos fijos, ¿cierto? Esto va a ser el intervalo 0,1. Acá tenemos condiciones de Dirichlet en ambos extremos. 0 y 0 se mantienen fijos y tenemos pues nuestro problema de valor propio en nuestro intervalo. Tenemos el intervalo, el operador de Laplace y el problema de valor propio, pues buscamos soluciones para esto distintos de 0 y tenemos que las soluciones pues van a ser de esta ecuación diferencial es seno de n pi t y lambda n va a ser n al cuadrado pi al cuadrado. Y acá tengo n mayor o igual que 1. Entonces, bueno, para determinar el espectro, bueno, este es el espectro, ¿sí? Es lo que se tiene ahí. Entonces acá la función espectral de z es esta que tenemos acá. Es simplemente la suma sobre n mayor o igual que 1 de n pi a la menos 2s.
Pero entonces, si ustedes ven esto, simplemente puedo sacar pi a la menos 2s, no depende de n, y acá lo que me queda es simplemente la función z de Riemann evaluada en 2s. Y esta función z de Riemann, pues es una función ampliamente estudiada. Entonces, se conocen muchas cosas, por ejemplo, se conoce que tiene una extensión meromorfa al plano complejo, y es regular en cero, y de hecho el valor de la función, de la extensión de esta función z de Riemann en cero es menos un medio, y el valor de la derivada de la extensión en cero es menos el logaritmo de la raíz de 2pi. Entonces, poniendo todo este junto, acá derivando esto con respecto a S, pues obtenemos que el determinante del laplaciano en este intervalo con condiciones de Dirichlet es simplemente 2. ¿Ok? Este caso es muy fácil, se puede calcular así, también se puede calcular de otra forma, que no voy a hablar ahora. Pero bueno, lo tenemos. Ahora tenemos otro ejemplo que es la esfera unitaria. La esfera unitaria en R3, S2, la esfera redonda, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el laplaciano en coordenadas polares también. Va a depender de la variable angular θ y φ. Acá lo tengo escrito. Sus valores propios se pueden calcular. Sus valores propios van a ser n por n más 1. Y cada uno tiene multiplicidad 2n más 1. Entonces, pues tenemos este espectro, y la función espectral z, pues es simplemente la suma sobre n mayor o igual que 1. Acá tenemos la multiplicidad, entonces pues aparece cada valor propio, 2n más 1. Acá tenemos n por n más 1 a la s. Entonces, pues hacer ya la extensión meromórfica, la derivada, el valor, todo eso pues es algo realmente pues técnico, largo, complicado, y fue demostrado por varias personas, entre ellos Doppler, Barty, Choi, Weissenberg, Hortaxu y otros, que tiene este valor. Entonces, esta derivada en 0 va a ser menos un medio más 4 veces la derivada de la función z de Riemann en menos 1. Y entonces, al calcular el determinante, nos da simplemente e a la menos este valor, y nos da un valor aproximado que podemos pues, mostrar numéricamente. Es 3,19531. ¿Ok? Entonces, nos da un número. Bueno, ahora tengo acá un poquito de propaganda para decir por qué es interesante estudiar determinantes y funciones z. Entonces, bueno, a ver, tengo tiempo, sí. Entonces, bueno, el determinante del laplaciano nos da un invariante espectral global que no se puede calcular por medio de cantidades locales. El determinante del laplaciano, pero definido en formas, no sobre funciones, sino en formas sobre una variedad, es utilizado para calcular, bueno, en 0 formas son funciones, o sea, también incluye funciones, la torsión analítica, que es igual a la torsión de Rayer-Master, que es un variante topológico. Este es el famoso teorema de Chigger-Müller. El determinante es útil para calcular, pues para estudiar estructura de espacios de métricas, porque pues podemos verlo como una función de la métrica en los reales. El determinante, bueno, aparentemente puede ver las simetrías del espacio, según lo vamos a ver después. En geometría también en el espacio de Teichmüller es un potencial para la métrica de Weyl-Peterson. Y bueno, también las funciones z aparecen en física para estudiar el efecto Casimir, condensación de Bose-Einstein, Liouville actions, o sea, acciones de Liouville en conexión con teorías cuántica de campos, con teoría de conformes de campos. Entonces, se utiliza mucho ahí. Y también las funciones z también se usan pues en matemáticas para estudiar la masa, para definir el concepto de masa de una variedad conforme. Entonces tienen pues todas estas aplicaciones. Y bueno, además las funciones z están definidas en términos de trazas, y las trazas sobre una álgebra son invariantes del álgebra, o conllevan a invariantes del álgebra. Y además, pues trazas también aparecen acá, tengo la lista en el teorema del índice de Singer,
La traza del calor nos relaciona a los invariantes del calor, que son invariantes espectrales que nos da información sobre la geometría de la variedad. Las trazas del operador de onda están relacionadas con la dinámica de la variedad. Y bueno, y también trazas permiten reconstrucciones de teoría cuántica de campos a través de los operadores integrales de Fourier. Entonces, por todo este motivo que se relaciona, es interesante estudiar estos objetos. Listo. Entonces, bueno, ahora voy a hablar de la motivación puramente geométrica matemática, que es estudiar extremos determinantes sobre superficies. Entonces, si uno tiene una superficie cerrada de género P, o sea, con huequitos, podemos tomar el espacio de métricas sobre esa variedad topológica y partirlo por difeomorfismos, por el grupo de difeomorfismos. Esto nos da el conjunto de métricas sobre la variedad salvo difeomorfismos. Y ahí podemos definir la función determinante desde este conjunto en los reales, que a una métrica la manda en su determinante. Entonces, ahora, dentro de este conjunto de métricas, nos restringimos a métricas conformes, o sea, que son transformaciones conformes de la métrica original. Simplemente en cada punto multiplicamos la métrica G por una función positiva. Esto es como si era 2 phi E, esto pues va a ser siempre positivo. Y nos restringimos, este 1 quiere decir que a métricas de área 1. Entonces acá H es el área de M con la métrica H. Entonces en este conjunto de métricas conformes a una métrica dada, Osgood, Phillips y Sarnak demostraron que el determinante es maximizado unívocamente a la métrica, pues tienen un máximo único de la métrica de curvatura constante en esa clase conforme. Entonces acá hay una única métrica en la clase conforme que tiene pues área 1 y el determinante para esta métrica es mayor que el determinante para todas las otras métricas en esa misma clase conforme. Entonces esto pues nos da como una métrica elegida en la clase conforme. Entonces, un elemento clave en esta demostración, no voy a hablar mucho más sobre este resultado, pero un elemento clave en esta demostración es la fórmula de Polyakov. Entonces, la fórmula de Polyakov, de hecho, también viene de la teoría de cuerdas cuando Polyakov estaba estudiando cuerdas. Y esta fórmula de Polyakov relaciona el determinante de dos métricas que son conformes en términos de cantidades locales que involucran el factor conforme. Entonces, acá, como les dije, el factor conforme para nosotros lo que vamos a llamar el factor conforme hace esta función phi, que está en la exponencial. Entonces, bueno, si tenemos una superficie, estamos ahora en superficies, todo esto es superficies, esto es superficies, esto es superficies, que tiene frontera y tenemos una transformación conforme a ella con esta phi, una función suave. Entonces, la fórmula de Polyakov nos da que el logaritmo del determinante de la métrica transformada, del determinante laplaciano de la métrica transformada menos el logaritmo del determinante del laplaciano de la métrica transformada es esta diferencia. Entonces, estas dos son cantidades globales, ¿cierto? Que no podemos escribir en términos de cantidades locales, pero su diferencia, o sea, su anomalía, va a estar descrita en términos de todas estas cantidades locales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la integral sobre m de el gradiente de la norma al cuadrado del gradiente. Esto tiene que ver con la energía de la función. Y esta cantidad, acá tenemos la función phi multiplicando la curvatura de Gauss de la métrica G. Esta es la curvatura de Gauss. Acá tenemos estas integrales sobre la frontera. Esta es la curvatura geodésica de la frontera, multiplicando la función sobre la frontera. Y acá tenemos la derivada normal del factor conforme en la dirección normal interior, creo que es esta, integrado sobre la frontera. Entonces acá, esta es la fórmula de Polyakov para una superficie con frontera suave. ¿Sí? Suave. Y esto pues fue probado primero por Polyakov,
por Álvarez, por Oscar Félix Insarnac y pues por otras personas también. Bueno, como les dije, esto tiene relación con cuantización de teoría de cuerdas y cosmología cuántica. Entonces, esta es la fórmula para variedades de superficies con frontera. Bueno, la fórmula de Polyakov para superficies, ¿cómo se obtiene esta fórmula de Polyakov? Es lo que voy a mencionar ahora. Es como, voy a mencionar esta parte, más adelante el principio de demostración es el mismo, pero no lo voy a mencionar ya más. Entonces, bueno, acá tenemos la variedad con frontera. Entonces, vamos a comenzar con un principio variacional. Entonces, acá vamos a tener dos funciones suaves definidas sobre la variedad. Tenemos mi métrica inicial G y una transformación conforme a la métrica GH, relacionadas por este factor E a la 2 phi. Y vamos a tomar una familia de métricas H sub U, donde pues son transformaciones conformes de la métrica H, E a la 2 U psi por H. Entonces también son conformes a G, solamente que acá pues tenemos estos factores conformes acá dados de esta forma en particular. Y U pues es un parámetro real entre menos epsilon y epsilon. Entonces acá tenemos una familia de métricas y asociada a esta familia de métricas tenemos la familia de operadores de Laplace. Entonces vamos a definir la variación del logaritmo del determinante, porque es lo que es más fácil de calcular, con respecto a en la dirección de esta función psi, acá estamos tomando esta variación, va a ser menos la derivada con respecto a u, este menos no va ahí, este menos no va ahí, tenía que quitar, bueno, ese menos no va ahí, listo. Y simplemente olvídense es la derivada del logaritmo del determinante de delta u con respecto a u evaluado en u igual a 0. Simplemente es eso. Esa es lo que vamos a derivar. Entonces, pues para derivar eso tenemos que derivar muchas cosas, ¿cierto? Tenemos que derivar la función z, que está acá. Bueno, no, creo que no lo escribí, pero tenemos que poner acá. Entonces tenemos esta familia de funciones aquí, para cada u, acá tenemos u, y acá tenemos u, entonces tenemos que derivar esto con respecto a u y evaluarlo en u igual a 0. Entonces eso es un trabajo pues arduo, largo, pues para funciones, para superficies suaves, hay detalles que llenar, pero pues no tantos como después para lo que vamos a hacer nosotros después. Pero pues no voy a escribir ningún detalle, simplemente derivamos eso y después derivamos con respecto a ese y evaluamos en ese igual a 0. Y ese cálculo nos da exactamente que esto es la parte finita de esta traza. Entonces, la parte finita en t igual a 0 de esta traza. Esto quiere decir, esta traza es la traza del operador, multiplicamos todo por 2 y por phi, y acá tengo el operador del calor menos la proyección en el kernel del operador del calor. Entonces, esta traza, al igual que la traza del calor, tiene una expansión asintótica cuando t va a 0. Entonces, estos términos divergen, estos divergen, y esto ya me da una constante, y estos ya son valores que van con t a la 1 medio al menos, Entonces, la parte finita de esta traza es simplemente este valor. Va a ser 2 a 2, o sea, el término constante en esta expansión asintótica. Entonces, esto es esto. Y esto es lo que llamamos la fórmula variacional de Polyakov. Después, para obtener la fórmula de Polyakov, lo que vamos es integrar lo que nos dé respecto a este valor phi. Es que es otra cosa que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, esa es la idea principal. Eso es todo lo que voy a decir hasta el momento de esto, pero entonces quería mostrarles esto, que es como una descripción bastante resumida, pero creo que va al punto. Entonces, respecto a determinantes dentro de clases conformes, extremos, máximos, entonces, pues Oscar Félix Insarnac también tienen otros resultados para superficies con fronteras suaves, también para dominios planos con conectividad finita, o sea, con finito número de componentes adentro. Y para superficies con finales hiperbólicos, estas no son compactas, y finales pues, así de embudo o de puntas. Yo y mis colaboradores en Pierre Albán y Frederic Pichon tenemos unos resultados,
y para dimensiones superiores para operadores, para el laplaciano conforme, pues en dimensiones 3 y 4, pues hay trabajo de Chang, King, Persson, Gilkey. Entonces ahí también se conocen resultados sobre estos temas. Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre la fórmula para singularidades tónicas en dimensión 2. Entonces vamos a empezar con una superficie, o sea, esta misma fórmula, pero vamos a ver cómo se ve para cuando uno le añade singularidades tónicas a la variedad. Entonces, bueno, tenemos una superficie compacta, es una variedad topológica compacta de 2 dimensiones con frontera. Y ahora vamos a seleccionar m puntos que van a estar dentro del interior de la variedad y tampoco, pues, sin la frontera, vamos a estar acá en el interior. Entonces, no vamos a tener puntos cónicos en la frontera, simplemente vamos a tener acá unos puntos cónicos. Y, pues, lo que me va a decir cómo es la singularidad cónica es la métrica riemanniana alrededor de esos puntos. Y acá la frontera es suave, la métrica es suave. A lo largo de la frontera es que podemos tener la métrica acá, la extenderíamos suavemente a lo largo de esta frontera. Y acá vamos a ver cómo es la métrica en las singularidades cónicas. Entonces, lo que me dice es que cerca a un punto, o sea, dado cada una de estas singularidades cónicas, esta tiene una vecindad que es de la forma 0, epsilon i, plus S1. Y la métrica i está dada de esta forma. Entonces va a ser R de R2 más R2 omega sub i de R. Esto va a ser una métrica que depende de R. Y esto es una familia de métricas sobre S1. En general, simplemente podemos pensar esto como la métrica. Esto puede ser algo simplemente un poquito más general en lo que funciona, pero si pensamos en un cono nomás, pues pensamos simplemente en la métrica del círculo. Entonces, este punto PI es llamado una singularidad cónica. Noten por qué es singular, porque cuando R es 0, pues esto se anula, ¿sí? Es un cono, realmente esto es un cono, entonces la métrica no es suave en los puntos cónicos, los puntos de singularidad cónica. Y el ángulo en el punto P sub I está definido como la integral de la forma, desde la forma en S1 de esta métrica, su valor en C. Entonces, simplemente es esto me va a dar un número y ese es el ángulo. Y vamos a considerar ángulos que estén entre 0 y 2. La definición. Listo. Entonces, para esto, listo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las propiedades espectrales del laplaciano en estas superficies con singularidades cónicas y frontera suave? Entonces, para el operador de Laplace, pues consideramos pues, funciones suaves con soporte compacto, pero tenemos que tomar, para el dominio tenemos que tener una extensión que me dé una extensión autoadjunta. Entonces vamos a tomar la extensión de Dirichlet y en la frontera y de Friedrich en el punto cónico. Simplemente es acá una forma de definir esta extensión. Esto me da una extensión cerrada, autoadjunta, y con esta extensión el laplaciano pues tiene espectro discreto. ¿Dónde estaba yo? Sí, tiene espectro discreto y este espectro pues crece de la misma forma que crece para una superficie suave. También hay una expansión asintótica de la traza del calor. Tenemos el operador del calor, tenemos la traza del operador del calor, hay una expansión asintótica, pero noten que acá aparece un término con logaritmo de t, es diferente. ¿Sí? Después se ve que bueno, esto se hace para variedades con singularidades cónicas en cualquier dimensión, y acá hay gente que trabaja en estas expansiones asintóticas para estos operadores. Entonces, Prunin-Seeley, Shiger, Morse, King. Y después King demostró que, de hecho, este término logarítmico de t que aparece acá, que sería malo para nosotros, de hecho, para superficies se cancela. Entonces, esto es 0. Entonces, acá podemos, usando esta expansión asintótica, podemos extender la función z de Riemann metamórficamente a c, y el determinante de laplaciano está bien definido. Bueno, entonces acá
bueno, ya tenemos el determinante indefinido para singularidades cónicas. Entonces, si uno quiere mirar el problema extremo para el determinante con superficies con singularidades cónicas, pues se pregunta, si uno tiene solamente una singularidad cónica, ¿cuál ángulo podría maximizar el determinante? ¿Existirá ese ángulo? ¿Qué restricciones, condiciones son suficientes? Es diferente si uno considera pues género grande, género chiquito, pues hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta a mi conocer en este momento. Pero en el 2020 Calvin dio una respuesta a una de estas muchas preguntas, que es que el determinante de la extensión de Friedrich del Laplaciano en métricas de curvatura constante en una esfera con singularidades cónicas y con área normalizada a 2pi no es acotado superiormente. Entonces no va a tomar un máximo, pero va a tener un máximo local en la métrica de la esfera redonda. Entonces cuando no hay singularidades cónicas. Entonces esto fue un resultado de Calvin en este caso particular con estas métricas y estas condiciones. Entonces, se espera en todo caso que para singularidades cónicas el problema sea pues mucho más difícil y diferente, va a ser muy diferente al problema cuando no hay singularidades cónicas. Pero bueno, por el momento nosotros demostramos esta fórmula de Polyakov. Este es mi trabajo conjunto con Klaus Christen y Julie Rowland. Entonces tenemos una superficie con singularidades cónicas en los puntos P1 hasta PM, con ángulos gamma 1 hasta gamma n, con frontera. Y vamos a tomar acá, si uno toma factores conformes de esta forma, si esta es la familia que vamos a tomar, entonces va a ser acá un phi sub 0 más u eta con phi sub 0 y eta funciones suaves. Entonces tenemos funciones suaves sobre nuestra variedad. La idea acá es que en el punto cónico yo busco que la función que yo defina se extienda suavemente por todas las direcciones, ¿cierto? Esto quiere decir que estas sean suaves en toda la, o sea, incluyo el punto cónico, pero lo extiendo suavemente a través de ese punto cónico. Y a través de la frontera también se extendería suavemente. Entonces, la fórmula de Polyakov para acá es la misma fórmula de Polyakov que teníamos, o sea, tenemos el logaritmo del determinante del Laplaciano asociado a la métrica H0 menos el logaritmo del determinante asociado a la métrica G, esta diferencia. Entonces, acá, este es el mismo término que tenemos para el caso suave, este también, y la energía de la función, acá multiplicado por la curvatura escalar, bueno, acá puse la curvatura escalar no era la gaussiana, pero en la superficie de coincidencia con factor de 2. Acá el término de la frontera también es el mismo, ¿sí? Acá tenemos estos mismos, pero acá aparece este término adicional, que es el factor conforme evaluado en la singularidad cónica, más este término, pues multiplicando este término que depende del ángulo en esa singularidad cónica. Notemos acá que multiplicar la métrica por una función suave en la singularidad cónica no me va a cambiar el ángulo de la singularidad. El ángulo de la singularidad cónica se mantiene igual en las dos métricas. O sea, no estamos cambiando ángulo, simplemente estamos multiplicando por factores conformes suaves. Entonces, esta es la fórmula de Polyakov para singularidades cónicas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Yo tengo una preguntita chiquita. ¿Hay una interpretación geométrica de ese término extra que sale en este caso? Más o menos sí. Este término extra va a estar acá relacionado, es la contribución de la punta del cono, que también tiene relación al valor de la función z en 0. Okay. Sí, está relacionado con la función z en 0. Acá vamos a quitar el siguiente. Ok. Bueno, acá tenemos la fórmula de Polyakov para singularidades cónicas sin frontera. Entonces, si no tenemos frontera, los términos de la frontera desaparecen, ¿cierto? Acá no hay términos de frontera, pero el laplaciano tiene kernel. Entonces, las funciones constantes están en el kernel del laplaciano y entonces acá aparecen esta diferencia, el logaritmo de las áreas, la diferencia de los logaritmos de las áreas. Entonces, esto aparece aquí en esta fórmula para cuando tenemos, cuando no hay frontera.
Bueno, y acá debo decir que usando métodos diferentes, Calvin también demostró una versión de esta fórmula que incluye cambios en los ángulos. O sea, acá él tomó factores conformes que incluyen singularidades cónicas también. Pero otros métodos y sobre todo no viene desde un principio variacional. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a dominios poligonales curvilíneos en superficies. Entonces, bueno, acá la idea es la siguiente. Ahora tengo una variedad riemanniana, una superficie riemanniana en dimensión 2, y ahora voy a definir qué es un dominio poligonal curvilíneo. Entonces, simplemente acá tengo la imagen, ¿cierto? Es algo de esta forma. Entonces, la idea es que la frontera aquí va a estar definida por una curva que va a tener ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, la curva tiene que ser continua. Vamos a volver acá a este lado. Es continua. En 0, pues toma el valor del vértice. Y va a ser suave en los intervalos menos a cerrado en 0. Esto va a ser una derivada direccional. Acá también la otra derivada direccional. Pero, bueno, va a ser parametrizada con la longitud de arco. Pero acá las derivadas direccionales de los vectores, mejor dicho, los vectores tangentes son diferentes en el punto, en el vértice, ¿sí? Si no, no habría un vértice, si no hay vértice. Entonces, esta es la condición. Y la definición del ángulo interior en P es el ángulo entre los vectores menos P1 y B2. También debe ser entre 0 y 2. Entonces acá tenemos el vivo. Entonces vamos a tener estos dominios poligonales curvilíneos. Entonces, bueno, para acá, como ya saben, ya les he contado, uno necesita existencia de la expansión asintótica de la traza del calor, pero también para demostrar la fórmula de Polyakov necesitamos saber un comportamiento asintótico del núcleo del calor. Entonces, para este resultado, para dominios poligonales, usamos los resultados de mi colaboradora Julie Roll con otro grupo, con Nursultanov y David Sher, que tienen existencia de esta expansión, y una construcción microlocal del espacio del calor que nos permite tener pues, unas expansiones asintóticas de los núcleos del calor también. Pero bueno, antes que ellos habían resultados también para polígonos planos por Ver y Sirap, Narahan, Fedosov y otros. Entonces, bueno, el punto es que para estos dominios poligonales curvilíneos, el determinante también está bien definido y podemos hacer lo mismo que hicimos antes. Y para esto tenemos la fórmula de Polyakov. Esta es la fórmula variacional. Entonces, para la fórmula variacional, pues tenemos lo mismo, la superficie con singularidad, pues con el dominio poligonal, los puntos son los vértices, los ángulos pues están dados, y vamos a multiplicar la métrica por factores conformes suaves. Entonces, acá, esta es la fórmula variacional, tenemos la derivada que obtuvimos derivando las funciones z, y acá simplemente parece un poquito diferente, pero acá no está, este phi punto en 0 es la derivada de phi con respecto al parámetro u evaluado en u igual a 0. Y si este phi tiene, las otras fórmulas también tenían esta fórmula variacional, pero pues no la escribí, solamente escribí la fórmula final, que es esta. Es esta fórmula, tenemos casi que la misma fórmula, pero pues acá tenemos que saber que estamos acá, esto es sobre omega, no sobre m. Así tenemos que cambiar esto. Y acá tenemos el mismo término que viene, pero acá tenemos una constante diferente, ¿cierto? Esta constante es distinta. Entonces estamos en un dominio poligonal. Entonces esto no es m, esto es omega. Bueno, vamos a acá. Listo. Bueno, entonces acá, ahora quiero presentar, no sé si cuánto tiempo tengo más, Darío. Todavía tengo un poquito de tiempo, ¿cierto? Sí, yo diría que unos 10 minutos. Ok, muy bien.
Fórmulas para el determinante y para su derivada logarítmica para conos y sectores angulares planos cuando uno cambia ángulos. Ok, listo. Entonces aquí entonces acá quiero recordar, pues posiblemente ninguno de ustedes lo conozca, pero este fue un resultado que yo hice con pues, mi colaboradora Julie Robles. Tenemos un sector angular en el plano, ¿sí? Entonces tenemos radio entre 0 y 1 y ángulos entre 0 y gamma. Este es un sector angular finito de ángulo gamma. Tenemos el laplaciano en este sector con condiciones de Dirichlet y tenemos ángulos entre 0 y pi, eso es para que el dominio sea convexo. Entonces, con ella demostramos anteriormente, utilizando pues la derivada de la función zeta, demostramos que cuando derivamos esto con respecto al ángulo, entonces después le voy a decir cómo hacer la conexión entre la derivada del ángulo y la transformación conforme, que de pronto no es tan evidente. Si tomamos el determinante laplaciano en el sector finito y derivamos respecto al ángulo, vamos a tener esta fórmula que hablamos en algo. Entonces acá tenemos estos términos, esta fórmula es corregida porque había un término que nos faltó, pero acá está. Acá tenemos una suma finita. Esta suma depende, sobre lo que se suma depende de nuestro ángulo alfa. Es una suma finita que después les voy a decir más sobre esto. Tenemos esto, acá tenemos coseno de 2k alfa, y acá tenemos 1 menos coseno de 2k alfa. Acá tenemos estos términos que relacionan el coseno de 2k el ángulo, y acá tenemos un término que es seno de pi al cuadrado sobre alfa sobre 8 pi alfa, y esta integral. Y entonces esta integral converge rápidamente, pero es una integral que no podemos calcular tan fácilmente, ¿cierto? Acá tenemos, pues numéricamente se puede calcular y no es necesario tomar ni siquiera intervalos grandes. Acá tenemos cosh, coseno hiperbólico, acá tenemos cosh y acá tenemos cosh y cos. O sea, tenemos coseno hiperbólico y coseno. Pero acá tenemos la constante de Euler. Entonces, bueno, tenemos esta fórmula para sectores que nosotros ya habíamos demostrado. Y uno puede calcular, como les dije numéricamente, simplemente es muy fácil, porque si tenemos ángulos de la forma pi sobre j, este término no aparece, esta integral no está. Simplemente nos queda acá una suma finita que es bastante fácil de calcular. Y si tenemos ángulos mayores que pi medios, esta suma no va a estar por la forma en la que nos aparece. Entonces, esto simplemente nos va a dar la integral. Entonces, podemos hacer varios cálculos y acá tenemos unos ejemplos, tenemos unos valores que podemos calcular explícitamente. Ahora vamos a ver qué pasa con un cono. Entonces, con un cono podemos hacer lo mismo. Acá vamos a tener un cono recto, ¿sí? El intervalo plus el círculo. Aquí tenemos un círculo de longitud, de diámetro, de perímetro alfa. Tenemos, y tenemos la métrica da esta forma para el cono, la métrica del cono, y acá tenemos el ángulo en esta métrica simplemente es alfa. Un cono con ángulo alfa. Y ahora, esto fue lo que hicimos anteriormente, vamos a tomar nuestra familia de conos aquí por medio de una transformación. Esta es la parte donde relacionamos la transformación conforme con la derivada del ángulo. Entonces, ¿cómo tenemos? Antes sacamos de un cono fijo con ángulo de abertura beta en un cono fijo pues, de ángulo C alfa con abertura alfa. Y lo que hacemos es llevarnos la métrica que tenemos aquí, y lo llevamos hasta este cono. Entonces, en este cono vamos a tener una familia de métricas que dependen del parámetro gamma. Y eso es lo que vamos a derivar. Por eso es que hacemos la relación entre transformaciones conformes y derivadas respecto al ángulo. Y acá, al cambiar el ángulo, entonces cambiar gamma significa cambiar el ángulo. Al cambiar el ángulo es una transformación conforme que tiene acá
una singularidad logarítmica. Entonces, estas no son transformaciones suaves, son transformaciones con singularidades logarítmicas. Entonces, un cambio en el ángulo es representado por una transformación conforme con un factor conforme con singularidad logarítmica en el punto. Y bueno, acá podemos hacer lo mismo que teníamos antes, podemos demostrar que existe una expansión asintótica que tiene esta forma y vamos a tener que de la fórmula variacional nos da exactamente esto, nos va a dar 2 sobre gamma y acá nos va a dar estos términos que son los que aparecen acá en esta expansión asintótica para nuestro cono. Estamos multiplicando el operador del calor o el operador de multiplicación por la función 1 más logaritmo de r. Entonces, bueno, podemos continuar así, calcular todos los términos que vienen, que sería un cálculo bastante rápido, pero también podemos hacer algo mejor, que es relacionar el espectro del cono con el espectro del laplaciano en el sector, que están relacionados, como les voy a explicar ahora, y vamos a obtener esta relación de aquí abajo, ¿cierto? Entonces, no tengo tiempo ahora para ir en todos los detalles, pero la idea es que para un cono con ángulo de abertura 2 alfa, el espectro del laplaciano es lambda nl al cuadrado, donde estos son los ceros de estas funciones de Bessel. Y para el sector teníamos que estos son los ceros de las funciones de Bessel también, solamente que acá aparecen con multiplicidad 2. Y aquí para el cono tengo también que la función de Bessel 0 sí está, cuando para el sector no está. Esa es la diferencia para el sector del 0. Entonces, acá en total tengo que la función espectral z asociada al cono de abertura 2 alfa es igual a 2 veces la función espectral z del sector de abertura alfa más esto, que estos son los ceros de la función de Bessel J0. Entonces tenemos esta relación. Entonces lo que hicimos nosotros fue demostrar que esta parte, o sea, esta diferencia acá, esta función que llamamos no sé cómo se llama esta letra, Y, no sé, esto es, sí, creo que es holomorfa en una vecindad de s igual a 0 y además su derivada en 0 tiene este valor, menos un medio logaritmo de 2. Entonces, usando esto, pues relacionamos que tenemos esta relación, ¿cierto? Acá simplemente la derivada del logaritmo del determinante para el cono en alfa es igual a la derivada del logaritmo para el sector de la presión en el sector en alfa medios. Y entonces, así, usando esto, obtenemos la fórmula variacional para conos finitos, usando la fórmula que teníamos antes. Entonces, tenemos esta misma fórmula. Y aún más, creo que ya no tengo casi tiempo, ¿cierto? Darío, todavía tengo. Te quedan 2 minutos. Bueno, 1 minuto. Listo. Entonces, bueno, ahora usando métodos de física matemática, podemos también calcular el determinante directamente en el cono y en el sector. Simplemente, bueno, acá iba a explicar un poco cómo se hace en física matemática, pero la idea es, al escribir la función z para el sector, tenemos acá una serie de dobles, ¿cierto? Y acá para los ceros de la función μL es L pi sobre alfa, podemos reescribir esto de esta forma, como esta integral de contorno, utilizando variable compleja, este contorno. Y después de formando este contorno, se puede pasar a esta fórmula. Y acá, usando esta fórmula, se puede hacer la extensión analítica en cero. Meromorfa en el plano analítica en cero. Y finalmente, nos da acá esto en términos de estas funciones de tipo Barnes y unos polinomios
Y lo importante es que ahí podemos simplemente tener estos cálculos también bastante explícitos y finalmente podemos obtener esta fórmula para el menos el logaritmo del determinante del sector. Esto, ¿sí? Esta fórmula con estas integrales que se puede calcular, pues calcular pues, estos números en términos de alfa y todo esto. Y aún más, esta fórmula la podemos derivar con respecto a alfa. Es un método totalmente diferente. Entonces, derivando esto respecto a alfa, obtenemos esta otra fórmula que se ve diferente, que nosotros también logramos mostrar que coincide con nuestra fórmula. Estas dos fórmulas coinciden. Se ven bastante diferentes, pero se puede mostrar con muchas páginas, muchos cálculos que son de hecho iguales. Y esto, bueno, también va a coincidir con otras expresiones de Spread. Bueno, no sé si coincide, pero este gráfico tiene también unas funciones, otra expresión para el determinante en un tono diferente. Pero esta por el método de matemática, de física matemática, y esta pues simplemente utilizando el método de cálculo microlocal coinciden. Y bueno, y acá podemos tener expresiones para ángulos de la forma pi sobre j del determinante directamente. O sea, el logaritmo del determinante es simplemente hacer esto. Bueno, la derivada y esperamos estas cosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Clara, por la charla. No sé si hay preguntas de parte del público, no sé si algún estudiante o alguna de las personas que vino a la charla quiera hacer preguntas. Si quieren, yo arranco con una pequeña, y es, tú habías dicho al principio que cuando estabas hablando de las propiedades del determinante de la Laplaciana, tú nos contabas que eso tenía que ver con simetrías del espacio en el que ustedes trabajando, ¿cierto? Sí. Pero creo que al final nos contaste cómo No. era que Pero tenía que ver. es relacionado con el teorema. Espérate un momento. Es acá. Ajá. Pues es lo que se espera acá, ¿cierto? Como que la métrica pues no digo, la métrica de curvatura constante es la más simétrica, ¿cierto? Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando tenemos un rectángulo y uno mira de área fija a 1, ¿cierto? Entonces uno mira cómo es el determinante de este rectángulo cuando uno mueve los lados, da que el máximo va a ser en el cuadrado. Y entonces, pues se espera, esto es como bastante, pues no está demostrado, pero es que el determinante sea máximo en la métrica más simétrica. Y hay una conjetura de Sarnak que dice que cuando uno tiene el género fijo y uno mira el determinante en el espacio modular, el determinante va a ser maximizado en el grupo modular, en la superficie, o sea, el grupo modular, que es la que tiene el grupo de simetrías más grande. Pero pues, todavía no, que yo sepa, no está demostrado. Ok. Y o sea, toda la pregunta que tenía era, digamos, estabas hablando de estas singularidades cónicas, ¿cierto? Sobre la superficie compacta. Y la pregunta que tenía al respecto, pero probablemente es porque no sé mucho del área, es, ¿hay alguna razón particular para mirar ese tipo de singularidades en específico? ¿O qué otro tipo de singularidades también se pueden mirar? Bueno, esto es para superficies, es porque son de codimensión 2, ¿cierto? Uh-huh. Y, por ejemplo, para un edge, Aristas, bordes. como una arista, Uh-huh. no sé, no sabemos nada. Pero, por ejemplo, es porque si uno quiere mirar el determinante hay varias razones. Por ejemplo, uno quiere mirar el determinante en el espacio modular. Entonces, una cosa que tendría que mirar son puntas, Uh-huh. que fue lo que ya miramos también, puntas hiperbólicas, o sea, superficies no compactas también. Y uno quisiera ver la métrica hiperbólica con singularidades cónicas hiperbólicas. Entonces, pues también podría ir allá. Y también en física a veces creo que uno quiere poner partículas o cosas sobre puntos. Entonces, como que
Para eso pone singularidades cónicas. Ok, bueno. También tengo una preguntita, pero eso yo que ya es más de tipo histórico, porque tú estabas mencionando los resultados de Calvin que de alguna manera tienen intersección con los tuyos y también son del año pasado, ¿cierto? Sí. Pero no me quedó claro si, o sea, como si estaban trabajando en conjunto o si fueron como resultados independientes y... Ah, no, independiente. Ok, vale. No sé si Bueno, alguien más tiene preguntas. Bueno, si nadie más tiene preguntas, entonces no me queda más que agradecerte, Clara, de nuevo por la charla. no, Muchas gracias por la gracias invitación. por aceptar la invitación y gracias a ustedes por venir. Solamente tenía unos pequeños avisos. Pues la próxima semana, o sea, esta es la última semana de clases, yo sé, pero la siguiente semana vamos a tener 2 sesiones de coloquio, que fueron las 2 sesiones que se aplazaron por diferentes razones. Entonces, el martes a las 4 de la tarde vamos a tener la charla de Aida González de la Universidad del Cauca, que se aplazó pues debido como a como la situación de orden social que estaba ocurriendo por el paro. Y el jueves a las 4 de la tarde vamos a tener la charla de Eddie Pariguán de la Universidad Javeriana, que fue, pues ella intentó dar su charla, pero fue cuando hubo un problema de internet, entonces pues decidimos reprogramarla, ¿listo? Entonces, pues nada, los espero la próxima semana, el martes a las 4 y el jueves a las 4 por este mismo canal. Gracias a todos por venir y pues nos vemos entonces la próxima semana. Chao a todos. Sí, bueno.